2. En mi escrito El porvenir de una ilusión ni mucho menos se trataba tanto de las fuentes más profundas del sentimiento religioso como más bien de lo que el hombre común entiende por su religión, del sistema de doctrinas y promesas que por un lado le aclara los enigmas de este mundo con envidiable exhaustividad, y por otro le asegura que una solícita providencia velará por su vida y resarcirá de las eventuales frustraciones en una existencia en el más allá. Esta providencia el hombre común no puede representársela de otro modo que en la persona de un Padre grandiosamente exaltado. Solo alguien así puede conocer las necesidades de la criatura humana, enternecerse ante los ruegos de ésta, aplacarse ante los signos de su remordimiento. Todo esto es tan patentemente infantil, tan ajeno a la realidad, que para una mentalidad humanitaria resulta doloroso pensar que la gran mayoría de los mortales nunca podrá elevarse por encima de esta concepción de la vida. Un efecto más bochornoso produce comprobar que enorme porción de los hoy vivos que deben comprender que esta religión no se puede sostener trata sin embargo de defenderla palmo a palmo en lamentables batallas de repliegue. A uno le gustaría infiltrarse en las filas de los creyentes para lanzar a los filósofos que creen salvar al Dios de la religión sustituyéndolo por un principio impersonal, vagamente abstracto, el mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. 8. Si algunos de los más grandes espíritus de los tiempos pasados hicieron lo mismo, aquí no se les puede invocar. Se sabe por qué tuvieron que hacerlo. Volvamos al hombre común y a su religión, la única que debería llevar ese nombre. Lo primero con que entonces nos encontramos es la conocida declaración de uno de nuestros grandes poetas y sabios, que habla sobre la relación de la religión con el arte y la ciencia. Dice así: quien posee ciencia y arte, tiene también religión. Quien no posee ni una ni otro, que tenga religión. 9. Este aforismo pone por un lado la religión en oposición a los dos logros supremos del hombre, por otro afirma que en cuanto a su valor vital, pueden representarse o reemplazarse mutuamente. Si también al hombre común queremos privarlo de su religión, evidentemente no tenemos la autoridad del poeta de nuestra parte. Intentemos una vía especial para aproximarnos a la evaluación de su sentencia. La vida, tal como se nos ha impuesto, es demasiado onerosa para nosotros, nos depara demasiados sufrimientos, desengaños, tareas irresolubles. Para soportarla no podemos prescindir de paliativos. No anda sin construcciones auxiliares, nos ha dicho Teodor Fantán, 10. Los hay quizá de tres tipos: distracciones poderosas que nos hacen menospreciar nuestra miseria, satisfacciones sucedáneas que la reducen, estupefacientes que nos hacen insensibles a ella. Cualquier cosa de esta clase es indispensable. 11. Voltaire apunta a las distracciones cuando en su Cándido deja resonando el consejo de que cada cual cultive su jardín. 12. Una distracción de esa clase es también la actividad científica. Las satisfacciones sucedáneas, como las que ofrece el arte, son ilusiones con respecto a la realidad, no por ello psíquicamente menos eficaces gracias al papel asumido por la fantasía en la vida anímica. Las satisfacciones sucedáneas influyen sobre nuestro cuerpo, alteran su química. No es sencillo indicar el puesto de la religión dentro de esta serie. Tendremos que perseverar en el asunto. La pregunta por el fin de la vida humana se ha planteado innumerables veces, todavía no ha encontrado una respuesta satisfactoria, quizá ni siquiera la admita. No pocos de los que la han formulado han añadido que si resultara que la vida no tiene ningún fin, para ellos perdería todo valor. Pero esta amenaza no cambia nada. Parece más bien que se tiene derecho a rechazar la pregunta. Su premisa parece esa arrogancia humana de la que tantas otras manifestaciones ya conocemos.
No se habla de un fin de la vida de los animales, a no ser que su destino consista, por ejemplo, en servir al hombre. Solo que tampoco esto es sostenible, pues con muchos animales el hombre no sabe qué hacer, salvo describirlos, clasificarlos, estudiarlos, e incontables especies animales se han sustraído también a esta utilización, pues vivieron y se extinguieron antes de que el hombre las hubiera visto. Una vez más, solo la religión sabe responder a la pregunta por un fin de la vida. Difícilmente se errará al decidir que la idea de un fin de la vida depende del sistema religioso. Pasamos por ello a la menos pretenciosa pregunta de qué es lo que los hombres mismos permiten reconocer a través de su conducta como fin y propósito de la vida humana, lo que demandan de la vida, quieren alcanzar en esta. No es fácil narrar la respuesta, aspiran a la felicidad, quieren ser felices y no dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos flancos, una meta positiva y una negativa. Por un lado quiere la ausencia de dolor y displacer, por otro vivenciar intensas sensaciones placenteras. En el sentido más estricto de la palabra, felicidad, solo se refiere a lo último. En correspondencia con esta bipartición de las metas, la actividad de los humanos se despliega en dos direcciones según se trate de hacer realidad, predominante o incluso exclusivamente, una u otra de estas metas. Es, como se advierte, simplemente el programa del principio de placer el que establece el fin de la vida. Este principio controla la operación del aparato psíquico desde el comienzo, de su utilidad no puede haber duda alguna, y sin embargo su programa está en conflicto con el mundo entero, con el macrocosmos tanto como con el microcosmos. Es absolutamente inejecutable, todas las disposiciones del universo se le oponen, diríase que el plan de la creación no incluye el propósito de que el hombre sea feliz. A lo que en el sentido más estricto se llama felicidad surge de la satisfacción más bien repentina de necesidades acumuladas hasta llegar a un alto grado de tensión, y por su naturaleza solo es posible como fenómeno episódico. Toda persistencia de una situación anhelada por el principio de placer solo procura una sensación de tibio bienestar. Estamos organizados de tal modo que solo podemos gozar intensamente el contraste, solo muy poco lo estable. 13. Nuestras posibilidades de felicidad están ya limitadas, pues, por nuestra constitución. Muchas menos dificultades presenta experimentar la infelicidad. El sufrimiento nos amenaza por tres lados, por el cuerpo propio, que, condenado a la decadencia y la disolución, ni siquiera puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma, por el mundo exterior, que puede desencadenarse contra nosotros con hiperpotentes, inexorables fuerzas destructoras, y finalmente desde las relaciones con otros seres humanos. El sufrimiento que emana de esta fuente lo sentimos tal vez más dolorosamente que cualquier otro, nos inclinamos a considerarlo como un añadido en cierta medida superfluo, aunque pudiera ser un destino tan inevitable como el sufrimiento de otro origen. No sorprende que, bajo la presión de estas posibilidades de sufrimiento, las personas suelan moderar sus pretensiones de felicidad tal como también el principio mismo de placer se transformó, bajo el influjo del mundo exterior, en el más modesto principio de realidad, que uno se considere ya feliz por haber escapado a la infelicidad, haber superado el sufrimiento, que de manera totalmente general la tarea de evitar el sufrimiento relegue al segundo plano la obtención del placer. La reflexión enseña que la resolución de esta tarea puede intentarse por muy diversas vías. Todas estas vías han sido recomendadas por las múltiples escuelas de sabiduría de la vida y emprendidas por los seres humanos. La satisfacción de todas las necesidades se ofrece como la forma más atractiva de conducción de la vida, pero eso significa anteponer el goce a la precaución y se castiga tras breve ejercicio. Los otros métodos cuyo principal propósito es la evitación del displacer se diferencian según la fuente de displacer a la que dispensan mayor atención.
Hay entre ellos procedimientos extremos y moderados, unilaterales y otros que atacan a la vez en varios puntos. El aislamiento querido, el alejamiento de los demás, es la protección más inmediata contra el sufrimiento que a uno le deparan las relaciones humanas. Se comprende que la felicidad que por esta vía puede lograrse es la de la placidez. Contra el temible mundo exterior uno no puede defenderse de otro modo que mediante alguna clase de apartamiento, si es que quiere resolver esta tarea por sí solo. Hay, por supuesto, una vía distinta y mejor, en cuanto miembro de la comunidad humana y con ayuda de la técnica guiada por la ciencia, pasar al ataque contra la naturaleza y someterla a la voluntad humana. Entonces se trabaja con todos en la felicidad de todos. Pero los métodos más interesantes para la prevención del sufrimiento son los que tratan de influir sobre el propio organismo. A fin de cuentas, todo sufrimiento no es más que sensación, solo subsiste mientras lo sentimos, y solo lo sentimos como consecuencia de ciertos dispositivos de nuestro organismo. El método más grosero, pero también el más eficaz, de tal influencia es el químico, la intoxicación. No creo que nadie comprenda su mecanismo, pero el hecho es que hay sustancias extrañas al cuerpo cuya presencia en la sangre y los tejidos nos procura sensaciones inmediatas de placer, pero también alteran de tal modo las condiciones de nuestra vida sensible que nos volvemos incapaces de percibir estímulos desagradables. Ambos efectos no solo se producen simultáneamente, parecen estar también íntimamente entrelazados. Pero también en nuestro propio quimismo deben de existir sustancias que logren lo mismo, pues conocemos al menos un estado patológico, la manía, en el que se da esa conducta semejante a la embriaguez sin que se haya introducido un tóxico embriagador. Nuestra vida anímica normal muestra oscilaciones de una mayor o menor dificultad en la descarga del placer, con las cuales corre paralela una receptividad reducida o aumentada para el displacer. Es muy de lamentar que este aspecto tóxico de los procesos anímicos se haya sustraído hasta ahora a la investigación científica. La eficacia de los narcóticos en la lucha por la felicidad y para el alejamiento de la miseria es tan apreciada como beneficio que tanto individuos como pueblos les han reservado un lugar fijo en su economía le en él. Se les debe no solamente la obtención inmediata de placer, sino también una cuota de independencia ardientemente anhelada con respecto al mundo exterior. Se sabe sin embargo que con ayuda del quitapenas uno puede sustraerse en cualquier momento a la presión de la realidad y encontrar refugio en un mundo propio con mejores condiciones para la sensibilidad. Es conocido que precisamente esta propiedad de los narcóticos entraña también su peligro y nocividad. Bajo ciertas circunstancias tienen la culpa de que se pierdan inútilmente grandes dosis de energía que podrían aplicarse a la mejora de la suerte de los seres humanos. Pero el complejo edificio de nuestro aparato anímico también permite toda una serie de otras influencias. Lo mismo que es felicidad, la satisfacción de los instintos se convierte en causa de grave sufrimiento cuando el mundo exterior nos deja en la indigencia, se niega a saciar nuestras necesidades. Cabe por consiguiente esperar que la intervención sobre estas pulsiones instintivas libre de una parte del sufrimiento. Este modo de defensa contra el sufrimiento ya no ataca al aparato sensitivo, trata de dominar las fuentes internas de las necesidades. Esto sucede de manera extrema cuando se matan los instintos, como enseña la sabiduría oriental y cumple la práctica del yoga. Si se consigue, por supuesto se ha renunciado también como consecuencia a toda otra actividad, se ha sacrificado la vida, por otra vía solo se vuelve a ganar la felicidad de la placidez. La misma vía se sigue con metas más moderadas, cuando solo se aspira al dominio de la vida instintiva. Lo dominantes son entonces las instancias psíquicas superiores, sometidas al principio de realidad. Con ello no se renuncia en modo alguno al propósito de la satisfacción,
Una cierta protección contra el sufrimiento se logra por el hecho de que la insatisfacción de los instintos mantenidos bajo sujeción no se siente tan dolorosamente como la de los inhibidos. Pero a cambio se produce una innegable disminución de las posibilidades de goce. El sentimiento de felicidad provocado por la satisfacción de una pulsión instintiva silvestre, no domada por el yo, es incomparablemente más intenso que el provocado al saciar un instinto amansado. Lo irresistible de los impulsos perversos, quizá el atractivo de lo prohibido en general, encuentra aquí una explicación económica. Otra técnica de defensa contra el sufrimiento se sirve de los desplazamientos de la libido permitidos por nuestro aparato anímico, por los que tanto gana en flexibilidad su función. La tarea por resolver es la transferencia de las metas instintivas de tal modo que no puedan verse afectadas por la frustración del mundo exterior. A ello contribuye la sublimación de los instintos. Lo máximo se consigue cuando se sabe aumentar lo suficiente la ganancia de placer procedente de las fuentes del trabajo psíquico e intelectual. Entonces el destino puede poco contra uno. La satisfacción de tal clase, como la alegría del artista al crear, al dar cuerpo a los productos de su fantasía, la del investigador al resolver problemas y al conocer la verdad tienen una cualidad particular que por cierto algún día podremos caracterizar metapsicológicamente. Por el momento solo podemos decir metafóricamente que nos parecen más delicadas y más elevadas, pero su intensidad está amortiguada por comparación con la que produce saciar pulsiones instintivas burdas, primarias. De ningún modo nos estremecen físicamente. Pero la debilidad de este método estriba en que no es universalmente aplicable, solo es accesible a unas pocas personas. Presupone disposiciones y dotes particulares que no son precisamente habituales en medida eficaz. Ni siquiera a estos pocos puede garantizarles una protección completa contra el sufrimiento, no les provee de una coraza impenetrable para las flechas del destino, y suele fallar cuando el propio cuerpo se convierte en la fuente del sufrimiento. 14. Si ya en este procedimiento resulta claro el propósito de independizarse del mundo exterior buscando las satisfacciones en los procesos psíquicos internos, los mismos rasgos destacan aún con más intensidad en el siguiente. Aquí se relaja aún más el vínculo con la realidad, la satisfacción se obtiene de ilusiones que se reconocen como tales, sin dejar que su divergencia con respecto a la realidad efectiva perturbe en el goce. El ámbito del que proceden estas ilusiones es el de la vida de la fantasía. En su tiempo, cuando se consumó el desarrollo del sentido de la realidad, fue expresamente sustraído a los requisitos del examen de la realidad y quedó destinado al cumplimiento de deseos difícilmente viables. En la cima de estas satisfacciones de la fantasía se sitúa el goce de obras de arte, que por mediación del artista se hace accesible incluso para quien no es el mismo creativo. 15. Quien es receptivo a la influencia del arte no puede estimarla lo bastante como fuente de placer y consuelo vital. Pero la leve narcosis en que el arte nos sumerge no puede producir más que una fugaz sustracción a las urgencias de la vida y no es lo bastante intensa para hacer olvidar la miseria real. Más enérgica y radicalmente opera otro procedimiento, el que ve al único enemigo en la realidad, la cual es la fuente de todo sufrimiento, con la que no se puede vivir, con la que por ello hay que romper todas las relaciones si se quiere ser feliz en algún sentido. El eremita vuelve la espalda a este mundo, no quiere tener nada que ver con él. Pero se puede hacer más, se puede querer recrearlo, construir en su lugar otro en el que los rasgos más insoportables se hayan eliminado y sustituido por otros en el sentido de los propios deseos. Como regla, nada conseguirá quien en sublevación desesperada emprenda esta vía a la felicidad, la realidad efectiva es demasiado fuerte para él. Se convierte en un insensato que mayoritariamente no encuentra a nadie que le ayude en la consecución de sus delirios. Pero se afirma que todos nosotros nos comportamos en algún punto de manera semejante al paranoico,
corrigiendo un aspecto del mundo que nos resulta insufrible mediante una formación de deseo e introduciendo este delirio en la realidad. Una particular significación reclama el caso en que una cantidad mayor de seres humanos emprenden en común el intento de procurarse un seguro de felicidad y de protección contra el sufrimiento mediante la transformación delirante de la realidad efectiva. Como tales delirios de masas debemos también considerar las religiones de la humanidad. Naturalmente, quien sigue participando el mismo del delirio nunca lo reconoce como tal. No creo que esta enumeración de los métodos con los que los seres humanos se afanan por obtener la felicidad y alejar el sufrimiento sea exhaustiva. Sé también que el material admite otros ordenamientos. Uno de estos procedimientos todavía no lo he mencionado, no por haberlo olvidado, sino porque aún nos ocupará en otro contexto. ¿Cómo sería posible olvidarse de precisamente esta técnica del arte de vivir? Se distingue por la más curiosa reunión de rasgos característicos. Naturalmente, también aspira a la independencia con respecto al destino, así es como mejor lo denominamos, y con este propósito sitúa la satisfacción en procesos anímicos internos, para lo cual se sirve de la antes mencionada desplazabilidad de la libido, pero no se aparta del mundo exterior, por el contrario, se aferra a los objetos de éste y es de una relación sentimental con ellos de la que obtiene la felicidad. Tampoco se contenta con la meta, por así decir, hija de la fatiga y la resignación, de la evitación del displacer, antes bien la deja de lado sin prestarle atención y se atiene a la originaria, apasionada aspiración al cumplimiento positivo de la felicidad. Tal vez se aproxime efectivamente a esta meta más que cualquier otro método. Naturalmente, me refiero a esa orientación de la vida que toma al amor como punto central, que espera toda satisfacción del amar y ser amado. Una actitud psíquica como esa está bastante al alcance de todos nosotros. Una de las formas de manifestación del amor, el amor sexual, nos ha procurado la experiencia más intensa de una subyugante sensación de placer y dado así el prototipo para nuestra aspiración a la felicidad. ¿Qué es más natural que persistir en la búsqueda de la felicidad por la misma vía por la que la hemos encontrado por vez primera? El flanco débil de esta técnica de vida es evidente, de lo contrario, a ningún ser humano se le habría ocurrido abandonar esta vía a la felicidad por otra. Nunca estamos más desprotegidos contra el sufrimiento que cuando amamos, nunca somos más desvalidamente infelices que cuando hemos perdido el objeto amado o el amor de éste. Pero la técnica de vida basada en el valor de la felicidad del amor no queda con esto agotada, hay mucho más que decir al respecto. Se puede agregar aquí el interesante caso en el que la felicidad de la vida se busca sobre todo en el goce de la belleza, donde quiera que ésta se muestre a nuestros sentidos y a nuestro juicio. La belleza de las formas y los gestos humanos, los objetos naturales y los paisajes, las creaciones artísticas e incluso científicas. Esta actitud estética hacia la meta de la vida ofrece escasa protección contra la amenaza de sufrimiento, pero puede resarcir de mucho. El goce de la belleza tiene un particular carácter de sensación levemente embriagadora. No se manifiesta claramente una utilidad de la belleza, su necesidad cultural no se advierte, y sin embargo no se podría prescindir de ella en la cultura. La ciencia de la estética investiga las condiciones bajo las cuales se siente lo bello, sobre la naturaleza y el origen de la belleza no ha podido dar explicación alguna, como de costumbre. La ausencia de resultados se encubre mediante un derroche de altisonantes palabras pobres en contenido. Por desgracia, poquísimo es también lo que el psicoanálisis sabe decir sobre la belleza. Únicamente la derivación del ámbito de la sensación sexual parece segura, sería un ejemplo prototípico de estímulo con meta inhibida. La belleza y el encanto son en origen atributos del objeto sexual. Es notable que los genitales mismos, cuya contemplación tiene siempre un efecto excitante, casi nunca son juzgados bellos,
mientras que el carácter de belleza parece inherente a ciertos rasgos sexuales secundarios. Pese a esta falta de completitud, me atrevo ya a algunas observaciones que cierran nuestra investigación. El programa que nos impone el principio de placer, ser felices, es irrealizable, pero no se debe, mejor, no se puede, abdicar de los esfuerzos por, de algún modo, aproximarse al cumplimiento. Para ello se pueden tomar muy distintas vías, anteponer bien el contenido positivo de la meta, la obtención de placer, o el negativo, la evitación del sufrimiento. Por ninguna de estas vías podemos alcanzar todo lo que ansiamos. La felicidad en ese sentido moderado en que se la reconoce como posible es un problema de la economía levida en el del individuo. No hay aquí ningún consejo que valga para todos, cada cual debe buscar el mismo de qué manera particular puede llegar a ser dichoso. 16. Los más diversos factores intervendrán en la elección del camino. Lo que importa es cuánta satisfacción real puede esperar del mundo exterior y hasta qué punto tiende a independizarse de éste, en último término, también de cuánta fuerza dispone para modificarlo según sus deseos. Ya en esto será decisiva, aparte de las relaciones externas, la constitución psíquica del individuo. El ser humano predominantemente erótico antepondrá los vínculos sentimentales con otras personas, el narcisista más bien autosuficiente buscará las satisfacciones esenciales en sus procesos anímicos internos. El hombre de acción no se apartará del mundo exterior en el que puede probar su fuerza. Para el intermedio entre estos tipos, la índole de sus dotes y la medida de la sublimación de instintos que le sea posible serán determinantes de donde haya de situar sus intereses. Toda decisión extrema se castigará exponiendo al individuo a los peligros que comporta la insuficiencia de la técnica de vida escogida con exclusividad. Así como el comerciante cauto evita invertir todo su capital en un lugar, la sabiduría vital también aconsejará tal vez no esperar toda satisfacción de una única aspiración. El éxito nunca es seguro, depende de la concurrencia de muchos factores, de ninguno tal vez más que de la capacidad de la constitución psíquica para adaptar su función al mundo circundante y aprovechar éste para la obtención de placer. Quien nazca con una constitución de los instintos particularmente desfavorable y no haya pasado de manera regular por la transformación y el reordenamiento de sus componentes le viden els indispensables para la posterior eficacia tendrá difícil obtener felicidad de una situación externa, sobre todo cuando se le planteen tareas difíciles. Como última técnica de vida, que al menos le promete satisfacciones sucedáneas, se le ofrece la fuga a la enfermedad neurótica, que en la mayoría de los casos consuma ya en años juveniles. Quien en una época posterior de su vida ve frustrados sus esfuerzos por la felicidad, aún encuentra consuelo en la obtención de placer por medio de la intoxicación crónica, o bien emprende el desesperado intento de rebelión de la psicosis. 17. La religión perjudica este juego de elección y adaptación al imponer a todos por igual su camino para el logro de la felicidad y la protección contra el sufrimiento. Su técnica consiste en rebajar el valor de la vida y distorsionar delirantemente la imagen del mundo real, lo cual tiene como premisa la intimidación de la inteligencia. A este precio, mediante la fijación violenta de un infantilismo psíquico y la implicación en un delirio de masas, consigue la religión ahorrar a muchos hombres la neurosis individual. Pero apenas más, hay, como hemos dicho, muchos caminos que pueden conducir a la felicidad en cuanto ésta está al alcance del hombre, ninguno que guíe a ella con seguridad. Tampoco la religión puede mantener su promesa. Cuando el creyente se ve finalmente obligado a hablar de los inescrutables designios de Dios, con ello confiesa que como última posibilidad de consuelo y fuente de placer en el sufrimiento no le ha quedado más que la sumisión incondicional. Y si ya está preparado para esta, probablemente podría haberse ahorrado el rodeo. 3.
Nuestra investigación sobre la felicidad no nos ha enseñado hasta ahora mucho que no sea de conocimiento general. Aun cuando la prosigamos con la pregunta de por qué es tan difícil para el hombre ser feliz, la perspectiva de averiguar algo nuevo no parece mucho mayor. Ya hemos dado la respuesta al señalar las tres fuentes de las que procede nuestro sufrimiento: la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de las normas que regulan las relaciones